Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es el origen estelar de los humanos y las 33 razas extraterrestres, que llamaré la historia galáctica del universo. Quiero la verdad, creo que quieren la verdad, de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Suscríbete a nuestro canal para no perderte todas las novedades, es gratis. Comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. Parte 1. Las guerras de Orión. Una raza insectoide viajó hasta Orión, procedentes ellos de un planeta conocido como Akudrux, que está en el sistema Antares de Escorpio. Antares está a unos 550 años luz de distancia de nuestro sistema solar. A consecuencia de este episodio, estalló una verdadera guerra que comprometió a otras civilizaciones extraterrestres. Una guerra en la que mundos enteros fueron exterminados. Fueron empleadas armas terribles y mortíferas, y los líderes de ambas partes, Orión y Escorpio, concentraron su avance tecnológico en la creación de nuevas armas y hasta ejércitos de clones. En Orión se creó genéticamente una raza al servicio de esta guerra. Aunque de cuerpo frágil y pequeña estatura, aquellos hombrecillos grises serían dotados de una gran capacidad de aprendizaje, constituyéndose en poderosos científicos y operadores de tecnología. Eran los principales aliados de los orionitas. Los antarianos habían desarrollado armas letales que estaban inclinando la balanza a su favor. Sin embargo, para los orionitas la guerra continuaría, aún a costa de su propia desaparición, que no parecía tener tanta importancia como los mundos inocentes que se vieron afectados directa o indirectamente por esta espantosa guerra cósmica, conocida en los grupos Rama como la Guerra Antigua. Conmovido por el peligroso desarrollo de esta guerra, el comandante supremo de las fuerzas de Orión, Satanel o Satanael, un hombre serpiente del sistema Rigel de Orión, llevó a cabo una intensa campaña por conseguir una tregua en medio del enfrentamiento cósmico, lo cual logró, entrevistándose inclusive con el mismísimo Consejo de Antares. Fue el inicio de la paz. Satanel, comandante jefe de los orionitas. Los 33 emisarios de la paz. En la Gran Guerra habían estado involucradas las 14 civilizaciones de Orión por un lado y la de Antares y sus aliados por el otro. Y fruto de la paz y el intercambio mutuo en armonía, se creó el Consejo de los 33, con un representante por cada civilización. Satanel, por sus denodados esfuerzos en pos de la paz, fue elegido por unanimidad para ser el representante de la Liga de Orión. El lugar elegido para cobijar esta iniciativa cósmica sería Elón, el tercer planeta del sistema Mintaka de Orión, que se convirtió en la sede de 3 importantes consejos. El de los 14 de Orión, el de los 24 mayores de la galaxia, y el recién establecido Consejo de los 33, la base de operaciones de los emisarios de la paz galáctica. Sanat Kumara, 15 millones de años atrás, fundaría la ciudad de Shambhala, en la Mongolia actual. Y arribarían 32 seres de 32 civilizaciones diferentes. Los famosos grises. Por su parte, los pequeños hombres grises controlados por Satanel fueron desplazados al sistema Zeta Reticuli de la Osa Mayor. Y el ejército de Orión fue reconvertido en una orden de guardianes y vigilantes de la paz galáctica. El proyecto UR. Por ello, otro planteó la posibilidad de crear una alternativa mediante un experimento especial en planetas clase UR, es decir, planetas azules cuya vibración los convierte en planetas predestinados para un
desarrollo espiritual superior, siempre y cuando logren superar sus agudas crisis de inestabilidad. Estos mundos están sujetos a una vida efímera debido a que fácilmente entran en convulsión o atraen otros cuerpos del espacio que colisionan con ellos, destruyéndolos. Pero a la vez, esta inestabilidad permite una gran biodiversidad. Por ello, suelen ser seleccionados como laboratorios de experimentación natural de nuevas formas y alternativas de vida y evolución. Se escogieron 2 planetas por galaxia de un total de 4 galaxias de nuestro grupo local. Eran 8 mundos, todos con las mismas oportunidades, y siempre a partir de pertenecer a la clase Ur. Pero planetas donde el proceso de vida hubiese cesado violentamente y pudiesen hacerse las modificaciones del caso. El proyecto consistía en tratar de crear las condiciones como para que más adelante surgieran en ellos civilizaciones con un potencial psíquico y espiritual capaces de ubicar y abrir por sí mismos portales dimensionales, para reconectar en su momento los universos entre sí a través de las dimensiones y planos de conciencia. Para lograr lo que otros no habían conseguido, pero en un tiempo sin tiempo. De este modo, tenemos a una evolución como expectante de otra evolución paralela, creada al lado. Una de las 4 galaxias seleccionadas sería la Vía Láctea y uno de los 2 planetas escogidos dentro de esta llegaría a ser la Tierra. Pero esta modificación no le agradó a aquel autor de la propuesta original y del diagnóstico sobre el estancamiento evolutivo, aquel que conocemos legendariamente como Luzbel. A Luzbel le disgustó la posibilidad de que civilizaciones nuevas y advenedizas, que no habían recibido la instrucción directa de ellos como fuente, pudiesen alcanzar rápidamente niveles evolutivos muy altos y hasta lograran encumbrarse por encima de las otras civilizaciones más antiguas. Y así manifestó entonces su descontento, saboteando de diversas formas el plan cósmico que surgió de aquel concilio. Además, el Serafín señaló un error en una de las civilizaciones más poderosas del espacio, y que sintetizaba la crisis que se estaba viviendo. Orión. Su tendencia guerrera y colonizadora se estaba convirtiendo en un grave problema en el universo material. Para encontrar la llave que permita comprender desde otra perspectiva esta situación y solucionarla, se decidió que la siembra de patrones de vida en los planetas sur provenga de la fuente madre que originó la vida de esas civilizaciones. En el caso de la Tierra, se sembraría una molécula de vida procedente de la nebulosa de Orión. Los operadores del tiempo. En el caso de la Tierra, no solo se sabía que el planeta iba a alcanzar un cierto desarrollo que luego quedaría trunco, sino que en el real tiempo del universo, el fatal desenlace ya había ocurrido. El proceso había quedado interrumpido cuando el planeta sufrió los efectos de un gran cataclismo cósmico, dejándolo como un náufrago en los estertores de la muerte. Por ello, al intervenir los enviados, se procuró modificar las cosas como para que el planeta sobreviviera en una primera etapa a su inestabilidad y a la dinámica universal bastante agresiva. Quienes observaban y dirigían el proyecto de vida en la Tierra, decidieron enviar a un grupo de operadores del tiempo, que viajarían a través de pliegues cósmicos o puertas estelares al pasado, en un espacio contenido dentro del gran espacio, siguiendo una ruta basada en la figura de la espiral o rueda del tiempo. De esta forma, crearon una suerte de desfase temporal en nuestro planeta, dándole así una vida paralela en un tiempo alternativo, que nos acompañará hasta que volvamos a reconectarnos con el real tiempo del universo. Como el proyecto Tierra requería de ciertas condiciones para el plan cósmico, entre ellas la aparición del ser humano, los operadores del tiempo establecieron esta paradoja para poder crear aquellas civilizaciones con condiciones específicas que permitan una
Evolución acelerada, como es el caso de la raza humana. Los Elohim. De este modo, fueron comisionados por el Consejo de la Confederación de Mundos para viajar a través de los pliegues cósmicos o pasos interdimensionales, un grupo de los llamados Elohim, ingenieros genéticos. También conocidos como jardineros cósmicos o sembradores de vida. Eran seres procedentes de la constelación del Cisne, que llegaron a nuestro mundo cuando estaban en pleno proceso de formación sus océanos, hace 3.000 millones de años de los nuestros. Las naves de estos sembradores de vida aterrizaron por primera vez en lo que ahora corresponde al lago Bastak, del actual continente antártico, el cual se encontraba entonces en el ecuador terrestre. Ellos aceleraron el proceso, sembrando esporas con la intención de cambiar la acidez de los mares y convertirlos en alcalinos, y así modificar las condiciones químicas del planeta para depositar una molécula de vida autorreplicante, que derivaría más tarde en el desarrollo de formas de vida complejas. La molécula madre venía de la nebulosa de Orión. Posteriormente, los también llamados padres antiguos constituyeron bases submarinas en los fondos oceánicos para supervisar el proceso planetario. Las tripulaciones, claro está, iban y venían por el espacio, tiempo, estando así sujetas a un tiempo diferente del que se vivía en la Tierra. La máquina de Cayona. Pero la dinámica cósmica no pudo ser completamente revertida a pesar de las variaciones que supusieron la intervención. Y hace unos 1.200 millones de años, la Tierra atrajo sobre sí el impacto de una lluvia meteórica que acabó con la mayor parte de la vida. Faltaba algún mecanismo que ajustara a la Tierra en su propia dinámica de tiempo y supervivencia. Así que, una segunda y definitiva fase de ajuste del tiempo alternativo fue llevada a cabo por seres provenientes del sistema maya de las Pléyades, ingenieros genéticos y arquitectos de planetas, quienes instalaron una especie de máquina que se encuentra hoy en el lago Bastak. La llamada máquina de Cayona es como el estabilizador de voltaje, por describirla de alguna manera, del planeta y su tiempo artificial. En ella está todo el conocimiento de cómo estos seres dominan el concepto de tiempo. Aquella tecnología, ante nuestros ojos mágica, habría sido instalada en nuestro mundo en un nuevo viaje al pasado, por cuanto tenía que hallarse en funcionamiento antes de la lluvia meteórica. Gracias a esto, los Elohim de la constelación del Cisne pudieron continuar con su trabajo de jardineros cósmicos y sembradores de vida hasta el momento de su relevo. Los Elohim de Orión y las Pléyades. Hace 260 millones de años, una nave procedente del sistema Rigel de Orión aterrizó en lo que hoy es el cañón de Talampaya, La Rioja, Argentina. De ella primero descendió un cosmonauta y luego lo hicieron dos más. Todos estaban vestidos con escafandras debido al clima imperante que en ese tiempo todavía resultaba inestable. Tomaron distintas muestras del suelo e hicieron ensayos con todo tipo de vida del lugar, para comprobar su avance y desarrollo en ese punto del planeta. Entonces, el paisaje era bastante peculiar. Era como una selva frondosa, pero el tamaño de los árboles era realmente impresionante, superando en mucho a los más altos árboles de nuestros días. El cielo era también distinto, pues tenía una intensa coloración rojiza, destacando en él varias lunas. Algunas parecían de enorme tamaño, debido a su cercanía a la Tierra. Los nativos, mucho después, a través de grandes iniciados, pudieron ver en los archivos de la historia este momento y lo dejaron grabado en la piedra como símbolo del principio de todo en Talampaya. El petroglifo de los astronautas que aún se conserva allí recuerda que del cosmos bajaron a la Tierra los padres y luego regresaron a su hogar más allá de las estrellas. Los llegados eran Elahims y guardianes y vigilantes elegidos por ser los más aptos para las condiciones del planeta,
ya que su mismo componente genético de Orión también estaba en las esporas sembradas por los padres antiguos. Este grupo originario de Orión primero ubicó el sitio y después instaló una base laboratorio permanente. Luego en diferentes tiempos llegarían más contingentes. Los Elohim de Orión produjeron más de un toque genético, ayudando al desarrollo de los reptiles. Buscaban así generar un tipo especial de estos con el fin de lograr un ser inteligente con las características propias de Orión, pero a su vez con algunos componentes de este planeta del producto de la evolución natural. Por millones de años y en diferentes épocas, los orionitas continuaron manteniendo allí la base laboratorio, pero llegó un momento en que hubo diferentes opiniones acerca de cómo seguir trabajando para lograr un ser inteligente originario. Fue cuando la Confederación decidió agregar al plan un nuevo enfoque, que llevó a enviar a un nuevo grupo de 7 Elohim. Entonces, una gigantesca nave laboratorio de 50 kms de diámetro que funcionaba, además, como invernadero, aterrizó en Talampaya. Su forma era cilíndrica pero abultada en el medio, y más angosta en sus extremos, que eran redondeados y luminosos. Su procedencia era pleyadiana. Según fuentes científicas, hace 250 millones de años, apareció justamente en Talampaya, en Lago Suchus. Talampayensis, una de las primeras especies de dinosaurios. Los guardianes hiperbóreos. Por entonces, y para salvaguardar el proceso terrestre, hace 245 millones de años. Fue enviado a la Tierra un contingente de guardianes y vigilantes, procedentes principalmente del planeta Apiyú, del sistema Alfa Centauro. Con esto se inicia lo que conocemos como la era secundaria. Debido a la inestabilidad del planeta, los guardianes y vigilantes se ubicaron en el llamado continente hiperbóreo, llamando Zulia su capital. Groenlandia, Islandia, las islas de Spitzberg y el norte de Europa serían los vestigios geológicos de la fabulosa hiperbórea que disfrutaba de un clima tropical con una vegetación extraordinaria. Los llamados guardianes hiperbóreos eran gigantes en comparación con el terrestre actual, pues medían más de 3 pies de altura. Su constitución física y energética les permitía soportar las intensas radiaciones que emitía la actividad volcánica. Pese a todo, las tensiones y desavenencias entre los Elohim continuaron, hasta que el proceso volvió a quedar interrumpido hace 65 millones de años, cuando la Tierra atrajo sobre sí el impacto de una de las lunas de unos 10 kms de diámetro, sumergiendo al planeta en terribles terremotos, inundaciones, nubes de polvo y gases. El colapso planetario fue tal que acabó con la mayor parte de la megaflora y la megafauna. Los guardianes hiperbóreos, sabiendo del desenlace fatal que se acercaba, empezaron a organizar la evacuación poco antes de que esto pasara. Pero todo se aceleró, lo cual llevó a abrir una puerta dimensional de emergencia en el extremo norte del mundo, por la que lograron fugarse los remanentes que no pudieron huir de otra manera. Hoy en día, la puerta abierta en el espacio y el tiempo continúa actuando para quienes se acercan a ella, como una ventana a otra época, y permite vislumbrar cómo era el planeta hace tantos millones de años. La humanidad lemuriana. Entonces, los genetistas pleyadianos se establecieron con su gran nave laboratorio en Lemuria, un continente hoy desaparecido ubicado en el Océano Índico, trayendo consigo diferentes especies de insectos y plantas de otros planetas para instalar y ampliar la gran gama que existía en este mundo. También traían consigo plantas con propiedades alucinógenas que usaban para anular el proceso de envejecimiento acelerado que la atmósfera de nuestro planeta les hacía sufrir. A partir de primates relativamente evolucionados,
con una dosis de genes pleyadianos y mediante el uso de la alta ingeniería genética de estos últimos, fue creada la primera raza humana, cuyo fin sería alcanzar un alto desarrollo evolutivo, como estaba contemplado en el plan cósmico. Aunque hay quienes creen haber recibido información de que esto habría ocurrido hace 1.000.000 de años, otros hablan de 60 millones de años. E incluso, la información recibida por Talmir sugiere que esto ocurrió no durante la era terciaria, sino a finales de la secundaria, hace 65 millones de años o más. Según fuentes científicas, a finales de la era secundaria, ya existía el Purgatorio Ceratops, los más antiguos primates conocidos, llamados así por ser contemporáneos del Triceratops. La traición de Gadriel. Una vez creada la base de la primera humanidad terrestre, los 7 ingenieros genéticos se reunieron con los grupos de lemurianos en la nave laboratorio. No olvidemos que el gigantesco vehículo extraterrestre funcionaba como invernadero, y les dijeron, de toda planta, de todo fruto o semilla podréis comer sin que ello os contamine, pero por ningún motivo probaréis de las plantas que se encuentran en el área reservada, porque aquellas especies de vegetales son plantas alucinógenas. Y éstas podrían provocar a ustedes visiones y percepciones para las que no están preparados aún, e impedirían que en un futuro cercano desarrollaran las facultades que les corresponden para dominar y controlar aquello que va más allá de vuestros sentidos físicos. Además, consumir estas plantas traería consigo el deterioro de sus neuronas, iniciando un proceso irreversible de muerte y destrucción celular que ni aun nosotros podríamos detener. Sus auras serían igualmente afectadas al quedar rasgadas y estarían a merced de entidades que siempre están al acecho. Los primeros lemurianos aceptaron muy disciplinadamente la recomendación de no acercarse a estas plantas dañinas. Pero uno de los ingenieros genéticos, un médico extraterrestre llamado Gadriel o Gadriel, se había unido en secreto a Luzbel y, siéndole fiel a sus intereses, buscó la forma de boicotear el programa, induciendo a los primeros seres humanos a usar estas plantas prohibidas. Se reunió aparte con nuestros antepasados y les dijo, probad de aquellas plantas de las que se os recomendó guardar reserva. No hagáis caso a mis compañeros que son temerosos de que rápidamente podáis conseguir poder y conocimiento. Además, ¿cómo avanzaría la ciencia sin la experimentación? Los avaló a escondidas, auspiciando la primera experiencia de consumo de drogas por parte de la humanidad. Los primeros lemurianos la pasaron muy mal, se les bajó la presión, sintieron frío, y cuando los demás ingenieros se dieron cuenta del problema, pensaron que definitivamente los humanos eran seres impredecibles, que la curiosidad de ellos era muy peligrosa y que inclusive podía poner en peligro la seguridad de ellos mismos. Así, deciden abortar por segunda vez el proyecto Tierra y se marcharon en su gigantesca nave. Los Sunkies. Tiempo después, cuando el resto de los ingenieros genéticos se entera de lo que había hecho, Gadriel es abandonado en nuestro mundo, en una especie de prisión subterránea en Talampaya, de la cual no saldría hasta que sus compañeros volviesen por él, al ver que comprendió su error. Y así fue. Durante este periodo, Gadriel, con la intención de enmendar su equivocación, crea una raza de criaturas humanoides, los Sunkies, como iniciativa paralela a la humana, siendo ellos los principales moradores del mundo subterráneo. Los Sunkies son seres pequeños de aspecto humanoide, de apenas 1 metro de estatura. No poseen cabello. Y sus grandes ojos negros, oblicuos, resaltan en un rostro redondeado que no muestra nariz, orejas, ni labios, sino una suerte de orificios en su lugar. El color de su piel luce como un gris terracate.
Estos seres de su creación seguirían cumpliendo con inducir al ser humano al consumo de toda clase de plantas prohibidas de consumo directo, como supuesta y a la vez engañosa vía de protección a toda clase de acechanzas, y para facilitar su contacto con estos seres y lograr de ellos sus favores, los cuales serían siempre cobrados a muy alto precio. El pago finalmente sería la dependencia, el bloqueo natural de las facultades y la gradual autodestrucción del propio ser humano. Pero no todas estas entidades tienen una tendencia hacia el mal. Siendo nuestro mundo parte de un universo donde prima la dualidad, existe la tendencia hacia ambas direcciones de la polaridad en todos los seres. Por ello hay seres también benéficos refugiados en el mundo intraterrestre. El disco de poder. Una vez que se consideró que el proyecto Tierra había fracasado, el planeta fue abandonado a su suerte, siendo el primero de los 8 planetas seleccionados, que fue descartado del plan cósmico. Al poco tiempo del abandono y del olvido al que fue sumido el planeta, llegaron naves a nuestro hábitat, declarándolo tierra de nadie, lo cual les permitiría extraer una variedad de metales, entre ellos oro. Pero el oro de la Tierra no era de la calidad y refinamiento que se necesitaba para crear 12 discos a manera de espejos metálicos, de un oro casi traslúcido, que conectados entre sí, a través de un 13avo más grande, y que los ensambla a todos, debían ser ubicados en puntos estratégicos, para que pudieran plasmar un rumbo de conexión con la puerta cósmica de regreso al real tiempo del universo, así como facilitar una energía portadora capaz de abrir puertas entre las dimensiones. Para la confección de dichos discos se requirió de la combinación de 7 metales en un proceso alquímico. Pero no era suficiente la mera aleación de los metales, se requería que en su fabricación interviniera la combinación de voces y sonidos, mentes y corazones del planeta y de este tiempo alternativo. Al ingresar al tiempo alternativo de la Tierra, los interventores iban dejando atrás una puerta que rápidamente abrió otras, convirtiéndose en 7 en el cosmos y no menos de 12 en la Tierra, confundiéndolos en el proceso de retorno y arriesgándolos a perderse en el caso de escoger el portal equivocado. Porque solo una es la correcta para volver a su tiempo y momento. Los 24 ancianos de la galaxia y los 9 de Andrómeda, que son el gobierno de nuestra galaxia y del conjunto o grupo local, sabían lo que significaba enviar a los experimentadores a esta otra realidad, y a propósito lo previeron para que quienes llegaran a los planetas de intervención no pudieran echarse atrás, impidiéndoseles volver de inmediato sin completar antes su tarea, obligándoles así a que tuvieran el debido interés de que el proyecto alcanzara el éxito. Trabajo en las minas de oro. Esto se asemeja a los relatos sumerios sobre la esclavización de los primeros humanos por parte de los Anunnaki de Nibiru hace 300.000 años para la búsqueda de oro. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la utilización de homínidos para la extracción de oro u otros minerales haya ocurrido más de una vez y por parte de más de una raza extraterrestre en la historia de la Tierra. Civilización lemuriana. Posteriormente a todo esto, la humanidad en contacto con los Unquies y con los elementales avanzó de una manera desordenada, conectando fácilmente con distintas esferas y planos. Y llegó el momento en que la raza lemuriana empezó a refinarse y destacar. Normalmente los misioneros Rama consideran que esto ocurrió hace 80.000 años, pero según la versión de Talmir, aún nos encontraríamos a finales de la era secundaria. En aquel entonces los humanos se conocían a sí mismos y se entendían entre ellos telepáticamente. También se comunicaban usando el lenguaje de las aves e imitando sus cantos y sonidos, a manera de silbidos. Todo esto puso en alerta a quienes dirigían el plan cósmico. Se había logrado el avance de la humanidad al margen de la observación, supervisión,
control y guía de los interventores, y todo ello era inaceptable. El proyecto había sido dispuesto para que fuese una enseñanza y significara un aprendizaje para los extraterrestres y no podía o debía resultar exitoso sin la presencia, seguimiento y observación cercana de los interventores. Además, porque se corría el riesgo que solo la humanidad de la Tierra diera el salto y se quedaran los extraterrestres atrapados en aquella otra realidad. El siguiente paso fue retomar la Tierra como parte activa del proyecto, porque de los otros 7 planetas escogidos, 3 se habían destruido totalmente y 4 se habían estancado por el exceso de cuidados y dependencias. El único planeta en el cual los experimentadores habían perdido el control sobre el experimento y las posibilidades estaban dadas para lograr un buen resultado, era la Tierra. Las piedras de Ica. Entonces, bajo la tutela permanente de los pleyadianos, quienes aún debían usar escafandras, según el relato de Talmir, los lemurianos comenzaron a organizarse en pequeñas comunidades, como aldeas familiares. Allí recibían instrucción directa de sus tutores, al principio conocimientos de agricultura, así como también a domesticar ciertos seres que había por aquel entonces, los dinosaurios. Y estos de todo tipo y tamaño. Por ejemplo, una especie de triceratops, más grande que el común, con la piel de un color algo rosada y con manchas, era usada como animal de carga. Con el tiempo aprenderían también ciencias como matemáticas, astronomía y astrología, las que les permitieran tener un gran avance y desarrollo en poco tiempo. El doctor Javier Cabrera Darquea, estudioso de las misteriosas piedras de Ica en el Perú, defendió hasta su muerte la existencia de una humanidad y civilización anteriores a las nuestras, que habrían existido hace 75 millones de años. La campaña de Luzbel. Pero llegó el momento en que la sede del Consejo de los 14 de Orión recibió la visita de un extraño. Un ser altísimo, espigado, vestido con un traje rojo que parecía estar hecho de un grueso plástico. Llevaba una suerte de capa y un sombrero alargado sobre la cabeza, similar a la corona Atef de los faraones de Egipto. Aquel visitante que irrumpía sin previo aviso en el Consejo de Orión, disfrazaba hábilmente su secreto origen. Se trataba de Luzbel, que había logrado materializarse en Orión, algo que no es difícil para un padre creador, para influir directamente en el Consejo y llevar nuevamente a los orionitas a una guerra. Una guerra que buscaba destruir a los hijos prohibidos de Orión, la humanidad de la Tierra. El punto de conexión con la llegada de Luzbel a Orión fue una gigantesca puerta estelar emanada desde la estrella Mintaka, una grieta de luz que comunica los universos, un fenómeno que solo se da en el núcleo de algunas galaxias y estrellas. El significado del número 666. Un nombre con significado especial. Los nombres dados por Elohim siempre significan algo. Pongamos por caso al patriarca Abraham. Originalmente se llamaba Abraham, que significa padre de ensalzamiento. No obstante, cuando Dios le prometió que llegaría a ser padre de una muchedumbre de naciones, le puso por nombre Abraham, que significa padre de una multitud. Génesis 17:5, notas. En el caso de la bestia, Dios le puso la designación 666 debido a las características que la definen. El número 6 representa imperfección. Muchas veces, los números que se mencionan en la Biblia son simbólicos. El número 7 comunica la idea de plenitud o perfección. Y el número 6 que antecede al 7 representa algo incompleto o imperfecto desde la
Perspectiva divina y suele estar vinculado a los enemigos de Dios, 1 Crónicas 26, Daniel 3:1. Así que el nombre 666 deja bien claro que para Dios, los sistemas políticos son un fracaso total. Ningún gobierno ha conseguido verdadera paz y seguridad. El individuo que más podía verse influenciado por Luzbel era sin duda su discípulo más directo, Satanel, que ahora se hallaba embarcado en una empresa diferente, difundir el llamado de paz en el universo. Nordak dice haber tenido una visión de Satanel en esta etapa de la saga del plan cósmico. Pero lo describe como un humano, alto y esbelto, de tez blanca, largos cabellos negros y ojos claros, profundos y penetrantes. ¿Por qué, si se supone que Satanel era un hombre serpiente? Es posible que Satanel hubiese cambiado temporalmente su cuerpo reptiliano por uno humano en una de aquellas expediciones de los emisarios de la paz. ¿Acaso como una señal de buena voluntad? Para presentarse ante una civilización que seguramente también era humana. No obstante a ello, aquel importante miembro del Consejo de los 33 caería en las tinieblas para transformarse en el principal seguidor de la causa de Luzbel. De-Ra fue nuevamente el punto importante de la discusión entre la corporización de Luzbel y Satanel, demostrándose que la lección pasada, el origen de la guerra antigua, en realidad, no había terminado de ser aprendida. Los ojos de Satanel se tornaron oscuros como el espacio. Luzbel había logrado llenar su corazón de odio hacia los humanos de la tierra. Pues estos eran hijos prohibidos de Ra. Sin embargo, el ser hijos de Orión no era lo más terrible, sino el estar dotados de algo que los mismos orionitas no poseían, el libre albedrío. Luzbel, hábilmente, logró convencer a Satanel que la humanidad de la Tierra debía ser destruida. Y por si fuera poco, llegó hasta afirmarle que constituíamos un peligro para los mismísimos orionitas, por cuanto en un futuro, tarde o temprano, les destruiríamos al convertirnos en una civilización más poderosa. La rebelión de Satanel. En primera instancia, el propio Satanel intentó convencer al mismísimo Consejo de los 14 para enviar una avanzada de aniquilamiento a la Tierra. Y al igual que Luzbel, no tuvo éxito. Los sabios maestros comprendían que la propia existencia de la humanidad era parte del plan cósmico, una estrategia que buscaba que nuevas formas de vida, pero con los mismos inconvenientes que ellos como la tendencia guerrera y colonizadora pudiese encontrar el eslabón perdido que permitiría restituir el orden quebrantado y por consecuencia alcanzar grados superiores de evolución. Empero, Satanel no comprendía. Estaba lleno de odio. Había sido polarizado. Entonces, poseído de ira e impotente de convencer al Consejo de destruir la tierra, levantó su larga y extraña arma. Y de este aparato disparó espantosas energías como si fuese un fuego eléctrico hacia los miembros del Consejo. Les destruyó a todos. Fue entonces como de una oposición teórica y manifestada en opiniones divergentes. Se pasó a una acción radical violenta. Era el inicio de la rebelión de Satanel, a la que se plegaron planetas de Orión y de otras civilizaciones, como la de Zeta Reticuli. Y los ecos de aquella disidencia, que llegó a tener alcances de una verdadera guerra de las galaxias, aún resuenan en el cosmos. Urlasa, uno de los 24 mayores de la galaxia, planteó la necesidad de terminar pronto con este conflicto bélico que ya estaba poniendo en crisis al universo, llegando al punto de confundir a otras confederaciones en lo que correspondía a su propio actuar. El planteamiento fue aceptado, y se decidió por una ofensiva total que tomó por sorpresa a las legiones de Satanel y Luzbel, reduciéndolas y dominándolas por completo. Fueron 36 las civilizaciones que se enfrentaron a la Confederación, civilizaciones de Orión como las de Alnilam, Bellatrix,
Betelgeuse y Rigel, secundadas por otras como las de Barnard, Draco, Eridane, Lyra, Markab, Zeta Reticuli, Zeta Tucane y Zeta Silón. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Comenten si les gustan estos temas y si quieren la parte 2. Suscríbanse a nuestro canal, para no perderte ningún video nuevo, comparte, dale me gusta, muchas gracias.